Tardes a todos, muchas gracias por estar. En esta reunión vamos a iniciar una modalidad de reunirnos con día fijo, todos los primeros martes de mes a las 18:30, como es. La idea es seguir todo el año observando, comentando el proceso electoral. Yo creo que en esta vamos a concentrarnos en la región. Yo creo que la siguiente, la de julio, la idea es ver la de España, dado que se ha adelantado el 23 de junio la elección española, y después ya, a partir de agosto, nos vamos a concentrar en el proceso electoral nacional, ¿cierto? Ya el primer martes de agosto va a estar en la semana anterior a la elección, a las PASO, que es el 13 de agosto. Julio, adelante. Bueno, buenas tardes. Tal como decía Rosendo, hoy tenemos dos temas. El primero son las elecciones de consejeros constituyentes en Chile, que tuvieron lugar hace algunas semanas, en el mes de mayo, y luego tenemos por delante la elección en Ecuador, que luego, tras la convocatoria anticipada del presidente Lasso, van a tener lugar en el mes de agosto. Eh, Como sabemos, la modalidad es la circulación de la palabra y las exposiciones breves, pero me gustaría pedirle primero que haga la primera intervención a Octavio Avendaño, quien es director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y estuvo siguiendo de cerca el fenómeno de las elecciones para el Consejo Constituyente. Así que, Octavio, bienvenido, gracias y bueno, todo tuyo el micrófono. Bien, muchas gracias por la invitación. Quiero decir que sin duda las elecciones del 7 de mayo, del pasado 7 de mayo, para elegir a los consejeros constituyentes o consejeros constitucionales, ha generado todo un remesón en el sistema político de nuestro país. Por varias razones y quiero centrarme en tres puntos. En primer lugar, porque tiende a reconfigurar el mapa político que se había establecido a partir de las elecciones del año 2021 y que es consecuencia también de lo que con anterioridad se venía dando desde el punto de vista electoral desde el año 2017 y sobre todo a partir del año 2021, tomando en consideración algunas reformas institucionales previas y la aparición de nuevas fuerzas políticas como el Frente Amplio, que finalmente logra llegar al gobierno en coalición el año 2021. Luego, el condicionamiento del proceso constituyente a partir de estos resultados y finalmente cuáles son las limitaciones que ofrecen estos resultados para el devenir del actual gobierno, teniendo en consideración de que es un gobierno que lleva recién 1 año y 3 meses, pero que ha enfrentado una serie de limitaciones y estas limitaciones lo dejan en la actualidad con un escaso margen de maniobra en el próximo periodo hasta, digamos, el año 2026, marzo del año 2026, que cuando corresponde el traspaso para una nueva administración. Respecto de la configuración del mapa político, llama la atención, a partir de los resultados, la desaparición del centro, que es una tendencia o la reafirmación de una tendencia que se venía dando al menos desde las elecciones del año 2017. Ya a partir de ese entonces detectamos un debilitamiento bastante considerable de los partidos de centro. El debilitamiento y el impacto más negativo lo había experimentado y lo experimenta en esta ocasión partidos como la Democracia Cristiana y algunos partidos que pertenecen a la exconcertación. Sin duda, esto genera una transformación desde el punto de vista de la representación política muy significativa, tomando en consideración cuál había sido la tendencia que se había arraigado desde el año 89 hasta al menos las elecciones del 2013. A partir del año 2017 ya observamos que el centro se comienza a debilitar, comienza a disminuir de manera considerable desde el punto de vista de la representación política, hasta experimentar prácticamente una desaparición en la elección del pasado 7 de mayo. Podríamos decir que esta tendencia, si es que esta tendencia se proyecta hacia las elecciones del año
2024, elecciones municipales y de gobernadores proyectada para el año 2024, estaríamos hablando de una verdadera desaparición del centro político, generando una situación más o menos análoga a la que se produjo en nuestro país a fines de los años 60, a principios de los años 70, coincidiendo con el inicio de la Unidad Popular. Como contraparte, observamos, desde luego, otros dos fenómenos. Por un lado, el posicionamiento de la derecha más radical, representada por el Partido Republicano, y un buen posicionamiento desde el punto de vista de lo que va a ser la conducción del proceso constituyente por parte del conjunto de la derecha. Desde luego, hay un sector de la derecha que es subsumido por el Partido Republicano en esta ocasión, que es el partido que resulta victorioso y con uno de los mayores desempeños electorales que se registran desde el inicio del proceso de recuperación democrática. Ningún partido había obtenido desde el año 89 en adelante el nivel de votación que obtiene en esta ocasión el Partido Republicano. La democracia cristiana, en su época de auge, a partir del año 89 en adelante, logra obtener un 27% el año 89, entre un 27 y un 28, pero ahora estamos hablando de un 35% obtenido por el Partido Republicano. En ese sentido, lo que ocurre en nuestro país es la reafirmación de algunas tendencias que se están dando a nivel global y que dan cuenta de una crisis por parte de la izquierda, al mismo tiempo que se produce un fortalecimiento de las derechas y sobre todo de la derecha más radical. Hay varios factores que permiten explicar este fenómeno. Podríamos hablar o mencionar, entre otros, los efectos de la crisis migratoria en Chile. Eh, Podríamos también mencionar, junto con los efectos de la crisis migratoria, el problema económico, el aumento de la inflación en un país que estaba acostumbrado a controlar o a tener tasas de inflación bastante bajas desde el año 90, 93 hasta, podríamos decir, el año 2020, 2021. Eso genera un impacto positivo para el avance de las fuerzas más conservadoras, en este caso de la derecha más radical. Y por otro lado, también habría que destacar el malestar que había dejado en importantes sectores de la población el anterior proceso constituyente. Y ese malestar lo canaliza de manera efectiva el Partido Republicano, incluso en relación al resto de la derecha. El resto de la derecha, entre otras cosas, por haber mostrado una cierta disposición al diálogo y a la colaboración con el gobierno, o bien haberse mostrado dispuesto a mantener el proceso de cambio constitucional, termina siendo castigado por aquellos sectores que habían rechazado de plano y que se habían impuesto en el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. De manera que esta es la reconfiguración del mapa político chileno. Tenemos una prácticamente desaparición del centro político, un fortalecimiento de la derecha y un escaso crecimiento por parte de la izquierda, que contrasta con lo que había sido la representación de la izquierda en Chile en otras épocas históricas. La izquierda, hasta antes de 1970 en Chile, siempre fue alrededor de un tercio de la representación, o tuvo alrededor de un tercio de la representación, y logró subir de manera bastante considerable durante los años de la Unidad Popular con Salvador Allende. En las elecciones del año 71, la izquierda llega al 50%, tiene alrededor del 49,5% en las elecciones municipales de ese año. Y en las elecciones parlamentarias de marzo del año 73, en plena crisis de la Unidad Popular, la izquierda logra una votación en torno al 43-44%. Hoy día la izquierda tiene alrededor de un 28%. Esto quiere decir que si tomamos en consideración la votación de Boric, en primera vuelta solamente logra crecer 3 puntos estando en el gobierno. De manera que hay ahí algo que llama enormemente la atención respecto de el desempeño de los partidos de izquierda en Chile en el transcurso de los últimos años. Podríamos decir que se ha reducido incluso a menos de un tercio y está más cerca del 4% del apoyo de la adhesión electoral que del tercio histórico. Desde luego,
Y como segundo punto, los resultados condicionan el proceso constituyente, entre otras cosas, porque logra posicionar aquellas aquellas fuerzas políticas que rechazaron el inicio del proceso constituyente o que se opusieron siempre a dar inicio a un proceso de cambio constitucional y que desde luego también se transformaron en los portavoces de la campaña al rechazo del texto que fue elaborado por la anterior convención constitucional. Llama la atención que siendo estos sectores que se muestran totalmente contrarios al cambio constitucional, terminan siendo quienes van a conducir el proceso de cambio constitucional o el proceso constituyente que se ha iniciado hace muy poco en nuestro país, sobre todo después de los resultados del 7 de mayo. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de la representación política y sobre todo en términos de la relación entre oficialismo o partidarios del cambio, un oficialismo heterogéneo, diverso, compuesto por dos coaliciones, y el resto de los sectores de la derecha, considerando desde luego a la derecha radical? Significa no solamente que la derecha tiene el control del proceso en general, sino que también significa que la capacidad de veto por parte de los sectores de izquierda y de centro izquierda queda completamente anulado, entre otras cosas porque, de acuerdo a lo que se había planteado inicialmente, la derecha logra superar los 3/5 de la representación. Entonces deja con menos de un quinto del resto de la representación a los sectores de izquierda y de centroizquierda. No hay ninguna posibilidad de vetar iniciativas que se planteen o que la derecha intente defender en estas condiciones. En ese sentido, podríamos decir que el veto o las posibilidades de moderación a un texto que muchos indican puede llegar a ser mucho más conservador que la actual Constitución de 1980, va a provenir de otras instancias, como el comité de expertos, que ha elaborado una propuesta que va a discutir, que se va a discutir al interior del Consejo Constitucional, y el comité de admisibilidad. El comité de admisibilidad está encargado de velar que se cumplan aquellos acuerdos iniciales que establecieron un marco general. La derecha, en ese sentido, la derecha más radical, no puede sobrepasar ese marco de acuerdo a lo que está inicialmente establecido, y eso será más bien atribución y función del comité de admisibilidad más que de los representantes de la izquierda y de la centroizquierda que forman parte del Consejo Constitucional. Como tercer punto, y con esto ya voy cerrando mi presentación, eh, los resultados dejan un escaso margen de maniobra para el actual gobierno. Prácticamente el gobierno está en una suerte o la condición del gobierno se equipara a alguien que está con una camisa de fuerza, que no tiene un mayor margen de maniobra. Entre otras cosas porque limita de manera considerable la capacidad de avanzar en aquella agenda de reformas estructurales que había propuesto inicialmente. No tiene ninguna posibilidad de avanzar hacia ese tipo de reformas estructurales. De hecho, muchos ya plantean que tiene muy pocas posibilidades de avanzar con una reforma tributaria, o la reforma tributaria que puede lograr aprobar va a tener desde el punto de vista de los contenidos, características completamente distintas a la planteada originalmente, y desde luego es esa reforma tributaria la que compromete buena parte de la agenda legislativa y buena parte de las reformas sociales propuestas por el actual gobierno. Sin embargo, eh, el gobierno también enfrenta presiones de otra índole. Una de las presiones que ha venido enfrentando el gobierno proviene de la opinión pública. La opinión pública ha sido bastante crítica desde el inicio de este gobierno, y eso se ha reflejado en la baja aprobación que tiene la gestión del actual gobierno y sobre todo la gestión del presidente de la República. Dicho sea de paso, en el marco de un sistema presidencial,
que tengamos no solamente gobiernos de minoría, sino que al mismo tiempo gobiernos que no gozan de un mayor respaldo por parte de la población, genera una serie de dificultades desde el punto de vista del funcionamiento general del sistema político y sobre todo compromete el devenir del propio sistema democrático. En ese sentido, el margen de maniobra, vuelvo a insistir, es bastante escaso. Sin embargo, el gobierno corre el riesgo de ser castigado por inmovilismo si es que no logra avanzar en alguna de las reformas o en alguna de las propuestas planteadas durante el periodo de la campaña electoral y con el cual se inicia el actual gobierno, así como también corre el riesgo de enfrentar el veto permanente de sectores de la derecha, no solamente a nivel del Congreso Nacional, sino que en otras instancias de representación y de deliberación, tomando en cuenta también la importancia que cobra ahora el Consejo Constitucional. Eso a grandes rasgos respecto a los resultados y el impacto que tienen las elecciones del 7 de mayo en nuestro país. Sin duda, ha generado toda una reconfiguración y ha sido un verdadero terremoto electoral en los últimos años. Muchas gracias, Octavio, muy interesante. Tengo una pregunta, pero me lo voy a reservar para más adelante. Bueno, vos habías planteado que esto podemos enmarcarlo en una corriente global de fenómenos, así que antes de pedirle a Pablo que nos hable de Ecuador, quería pedirle que tome el micrófono a Patricio Gómez Talavera, quien es politólogo argentino y es aparte miembro del instituto, para ver si nos puede proponer una visión de ambos procesos que estamos analizando hoy de forma integral, ¿no? El proceso chileno y el ecuatoriano. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos, un gusto. Eh, bueno, creo, tratar de ser breve en esa visión general que hace referencia a Julio. Me parece que tanto el proceso ecuatoriano como el proceso chileno tienen características comunes con otros procesos en la región, donde la particularidad no está dada tanto por un contexto externo de exigencias, tanto económicas, de demandas sociales insatisfechas y de nuevos actores políticos, sino como la capacidad de procesar esa conflictividad que tengan las élites políticas y el diseño del sistema político. En ese sentido, todo el periodo 2019-2023, digamos, periodo de pandemia, recalentamiento inflacionario, conflictividad social, bajo crecimiento económico. En ambos casos, lo que queda en evidencia es, en primer lugar, cómo las capas de crisis superpuestas, que son el dato crítico de este momento en particular, impactan en las particularidades nacionales y en los sistemas políticos, y el resultado es cómo las características, el diseño de los propios sistemas políticos, la composición, la renovación de conjuntos dirigentes logran o no logran administrar esos impactos externos. En el caso de Chile me parece especialmente significativo el hecho de que los resultados de la constituyente estén dando una combinación de voto blanco y nulo, especialmente en la más alta en 25 años, y que la expresión de la desafección con respecto al sistema político chileno se esté concentrando mayormente en hombres jóvenes y menores de 35 años, a los cuales evidentemente hay un sector, sobre todo de la izquierda, que no ha sabido convocar, y eso ha generado una gran diferencia en cuanto a los resultados. Y en el caso ecuatoriano me parece especialmente importante cómo el carácter crónico de un carácter de la política ecuatoriana, esto es la existencia de actores de veto, de una representación política fragmentada, existe desde hace mucho tiempo, o sea, la negociación mediante la captación de voluntades en la Asamblea Ecuatoriana mediante el uso
del presupuesto público existe desde los años 80. Por supuesto, ha habido gerentes, gobiernos que han sabido de alguna manera llevar esa gerencia de favores particulares con los parlamentarios. No es el caso del gobierno de Lasso, que si bien asumió de por sí en un contexto muy exigente, contó con el favor de la ciudadanía en los sondeos durante un periodo relativamente interesante, sobre todo por la gestión de la salida de la pandemia, y después el gobierno de Lasso sencillamente se quedó sin narrativa para delinear su gestión y sin capacidad concreta para la captación de aliados en un contexto parlamentario sumamente difícil y exigente, que requería una especial muñeca para la articulación parlamentaria. En este sentido, creo que hay también una comparación con el gobierno de Boric, que de alguna manera tiene que negociar con actores cuya identidad está en permanente reconfiguración, porque el sistema de partidos que preexistía a su gobierno se derrumbó, pero no ha sido reemplazado por identidades sólidas, sino por movimientos bruscos, por reagrupamientos constantes, cuya viabilidad también depende de cómo es la relación que trace con el gobierno, con lo cual tampoco uno puede asegurarse que los aliados que Boric eventualmente y Lasso durante este periodo hayan conseguido no redefinan, en virtud de las consecuencias de los acuerdos que llegan con el gobierno, su propia postura posterior. No hay una posibilidad de dar una continuidad a los acuerdos entre oficialismo y oposición de carácter programático. La inestabilidad es de tal, digamos, de tal calado que básicamente ninguno de los actores puede brindarle a su contraparte un compromiso de largo plazo, porque su capacidad de captación electoral, su conexión con sus bases es extremadamente débil y en permanente reformulación. Y en este sentido, si bien lo vemos con Lasso y el fracaso de su gestión, también podemos ver en el sentido de lo proyectado con Boric. La normalización, la reproducción, la creación de gobiernos transicionales hacia no sabemos dónde, con una bajísima capacidad de articulación y una muy pequeña capacidad de generar política pública consensuada hacia el largo plazo, como una característica estructural de esos gobiernos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, ahora le pido que tome la palabra, si es tan amable, a Pablo Medina Pérez. Pablo ya estuvo con nosotros hace poco cuando analizamos también la crisis que se había desatado en Ecuador y la amenaza de la muerte cruzada que finalmente se produjo. Bueno, Pablo es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, está conectado desde Quito y además está terminando su doctorado en ciencia política en Flaxo, Ecuador. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A ver, para referirme al proceso electoral en ciernes que tenemos en Ecuador, creo que simplemente para contextualizar un poco cómo terminamos en esto. Entonces, nosotros habíamos discutido en la ocasión anterior en la que pude estar con ustedes la situación, el impasse político en el que nos encontrábamos entre Ejecutivo y Legislativo. Nosotros, en el 2008, después de una larga historia de inestabilidad en el Ecuador, específicamente entre 97 y 2005, con la salida de 3 presidentes de forma anticipada y, por decirlo menos, irregular. En 2008 nosotros generamos estas 2 herramientas distintas, una que es el juicio político, muy cercano a los diseños que existen en la región, el diseño del impeachment, pero también generamos esta otra herramienta que más bien es, digamos que importada de un parlamentarismo, más bien, que es el tema de la muerte cruzada. Muerte cruzada porque si es que el presidente cierra la Cámara, los 2 se van a elecciones, si es que la Cámara destituye al presidente, los 2 se van a elecciones. Entonces nosotros en junio del 2021 ya tuvimos el primer intento de muerte cruzada. La Asamblea Nacional intentó destituir al presidente de la República, no obtuvo los votos, se quedó con 12 votos menos de los que necesitaba. Con este antecedente llegamos a 2022. ¿Qué pasa en 2022? Abrimos el año con elecciones subnacionales, elecciones de provincias y cantones, y en estas elecciones le va muy bien al movimiento político, al partido político Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Le va muy bien en términos
de que captura las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, las provincias en las que están esas ciudades, Pichincha y Guayas, y otras provincias y capitales de provincias importantes. Algo que es importante mencionar y a lo que me voy a referir luego también es que si bien estos resultados son muy prometedores, porque ni siquiera cuando estuvo Rafael Correa en el poder, que gozaba de una amplia popularidad, habían logrado ganar la alcaldía de Guayaquil, sin embargo, siempre hay que recordar que las elecciones municipales y provinciales son elecciones de una sola vuelta, por lo cual se gana con mayoría relativa. Y esto es importante porque cuando uno mira los votos que obtuvo el candidato Arauz, candidato de la Revolución Ciudadana que compitió con Guillermo Lasso, uno mira que los votos en términos absolutos no han crecido. Entonces, si bien se ve bien, Revolución Ciudadana se siente en un momento bueno porque capturó 2 ciudades importantes, porque ha tenido buenos resultados. Siempre estos resultados son buenos cuando se aplica mayoría relativa. Cuando vamos a una presidencial en segunda vuelta no se aplica mayoría relativa, entonces podría volver a pasar lo que ocurrió en 2021, pero ya me voy a referir a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos este antecedente, se establece el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y algo que iba a pasar inevitablemente con el diseño institucional de 2008 es que el presidente tenía el último as bajo la manga, es decir, si es que lo van a destituir, que parecía que era el caso, parecía que habían los votos para destituirlo, el presidente podía echar mano de la muerte cruzada, que fue lo que hizo, y cerrar el Parlamento. Es decir, mi mejor escenario es quedarme, pero si es que me tengo que ir, es preferible irme bajo mis términos y también llevarme a todos ustedes que permitir que ustedes me destituyan. Es decir, este diseño de juego de la gallina, si uno quiere, que generamos en la Constitución de 2008, finalmente se puso en práctica y funcionó como era previsible que funcione. También sentó un precedente importante, es decir, a nivel país uno se pregunta, nunca más va a haber un juicio político que destituya un presidente en el Ecuador. Es muy poco probable porque el presidente Lasso acaba de demostrar que si es que te van a destituir en última instancia, tú puedes cerrar el Parlamento antes de que te destituyan. Esto habrá que pensarlo ya más a nivel de diseño institucional más adelante. En ese escenario, el presidente Lasso cierra la Cámara y al cerrar la Cámara se disparan las elecciones. Se disparan las elecciones. A ver, cuando uno piensa en los sistemas parlamentarios europeos y uno dice, mira, las elecciones se disparan ahora en España, creo que tienen 2 o 3 meses para organizarlas, en Grecia me parece que es 1 mes. Entonces, claro, teóricamente no hay mucho problema en organizarla rápidamente. En un país presidencialista como en el Ecuador, que además el Consejo Nacional Electoral, los miembros estaban a punto de ser cambiados, esto genera mucha tensión porque no estamos acostumbrados a tener elecciones tan anticipadas. Es la primera vez que tenemos elecciones anticipadas constitucionalmente hablando en nuestra historia. Entonces esto ha puesto mucha tensión y han habido algunos temas que han contribuido a esta tensión. Han contribuido, yo creo que innecesariamente. Por ejemplo, la ley electoral tenía un sistema de progresión en términos de cuotas de género, por el cual la siguiente elección, que es la que va a haber ahora en 2023, tenía ya que incluir obligatoriamente binomios de presidente y vicepresidente, binomios de candidatos que incluyan hombre y mujer. El Consejo Nacional Electoral se reunió con los partidos políticos y decidieron que no lo iban a aplicar de forma absolutamente ilegal, porque la ley lo dice claramente. Evidentemente esto llevó a que haya una iniciativa de grupos feministas, sobre todo ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien la semana pasada ya determinó que se tiene que aplicar la norma en esta elección. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, justamente por este cambio, ha tenido que aplazar un poco los días de inscripción de candidaturas, porque habían algunos binomios que ya estaban formándose entre hombres y que ahora tendrán que buscar un binomio mujer. Entonces les han dado 3 días adicionales. Sin embargo, la fecha del 20 de agosto como votaciones de primera vuelta no se ha modificado. Entonces, en ese escenario estamos. Ahora, pensemos en cuáles son los candidatos. Esta es una elección muy, muy extraña. A ver, en general en el Ecuador no gozamos del mejor sistema de partidos políticos, del más institucionalizado, ni mucho menos. Sin embargo, ahora ha sido descarado, por decirlo así, el que la presentación de los candidatos, en general hay candidatos sin partidos. En este momento tenemos más o menos determinados 8 precandidatos. El 10 de este mes sabremos con certeza cuáles se inscriben y cuáles no. Pero de esos 10, 8 son candidatos que no tienen partido político y que lo que están haciendo es recibiendo apoyo de partidos políticos. Nuestra ley electoral les permite presentarse con el apoyo de 1 o más partidos
Entonces ellos se presentan, dicen yo quiero ser presidente, y entonces aparecen a partidos que dicen ya yo te apoyo. A los partidos, ¿por qué les conviene esto? Sobre todo a partidos pequeños, porque según la ley, si no cumplen cierto umbral de votación, desaparecen, salen del registro electoral. Entonces, si estoy a punto de perder, no me conviene no tener candidato, entonces prefiero sumarme y apoyo a uno de ellos. Entonces, dentro de estos 8, los 2 que sí provienen de partidos, de organizaciones partidistas, uno de ellos todavía no sabemos quién es, pero sabemos que va a existir, es el candidato de Revolución Ciudadana, del partido del expresidente Correa, al que me estuve refiriendo hace unos minutos. Han anunciado que el 10 de julio presentarán su binomio. En principio, lo han manejado comunicacionalmente con una lógica de expectativa, miren, vamos a presentarles, etcétera. En lo real, yo creo que hubo un remesón importante, y ya me voy a referir por qué. Hubo un remesón importante puertas adentro, en donde ni siquiera ellos todavía tienen claro quién es su candidato. Y esto tiene que ver con un outsider al que me voy a referir en un momento, pero primero me refiero al otro candidato que sí viene de organización política preconstituida, que es probablemente el candidato Quispe, de apellido Quispe, que proviene del partido Pachacutic, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador. Ellos dos tienen una organización política de la que nacen y la que les estaría postulando a la presidencia. Dentro de Pachacútec también hay un gran fraccionamiento. De hecho, el primer candidato del que se habló era Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, quien difícilmente tendrá los números, probablemente ni siquiera para llegar a segunda vuelta. Yo creo que se dieron cuenta de eso porque es un candidato muy cercano al grupo más de izquierda de la CONAIE, y también muy indigenista. Es decir, a Pachacútec le fue bien en las elecciones del 21 con otro candidato, Yacu Pérez, que logró capturar también votos, digamos, de la centroizquierda, del grupo ambientalista, fuera del nicho solamente indigenista. Entonces, Issa no era ese candidato. Quizá Quispe podría jugar algo así, probablemente lo intenten presentarlo así. Y de ahí ya podemos entrar en los candidatos que no tienen partido. Entre ellos está al que me acabo de referir, Yacu Pérez. Yacu Pérez también ha anunciado que se va a lanzar, ya no por el movimiento indígena, ya no por Pachacútec. De hecho, se ha retirado oficialmente de ese partido. Y eso configuraría, digamos, el mundo del centro a la izquierda, si es que uno quiere, si es que podemos hablar en esos términos. Entonces tendríamos a la Revolución Ciudadana, a Pachacútec con Quispe y a Yacu Pérez con un movimiento nuevo. Y de ahí ya tenemos el centro. En el centro tenemos yo me atrevería a decir que en el centro está el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Aparentemente va a correr por las presidenciales, ha recibido el apoyo de partidos de centro derecha, Suma, y de centro izquierda, 2 partidos socialdemócratas. Y del centro un poco hacia la derecha empezamos a encontrar otros candidatos. Daniel Noboa, hijo del ex candidato a la presidencia por 5 veces, Álvaro Noboa. También Eduardo Maruri, ex asambleísta constituyente, que no ha tenido ningún otro cargo público, pero decidió reaparecer en esta época. Y al último he dejado un candidato que a mí me parece que es muy interesante y hay que observarlo de cerca, que es Jan Topic. Jan Topic es un candidato que ha adoptado el discurso, digamos, de securitista. Es un discurso eminentemente securitista. El Ecuador en este momento atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. Este iba a ser un tema, seguro que iba a ser un tema, y yo creo que se preveía la existencia de un candidato con un discurso fuerte, un discurso de mano dura, hay que fortalecer la policía, militarización, un discurso tipo yo soy el Bukele ecuatoriano o más cerca al bolsonarismo, qué sé yo, una estética de ese estilo, un discurso de ese estilo. Lo que sorprendió, sin duda, es que Jan Topic tiene las credenciales para presentarse así. Es decir, no solo es alguien que adopta el discurso, sino que se trata de un ex miembro de la Legión extranjera francesa, es un ciudadano también francés, que ha participado en varias guerras, ha estado desplegado en el campo de batalla. Entonces, tiene las credenciales y además la retórica de este estilo. Y yo creo que eso, yo les había mencionado hace un momento, que la Revolución Ciudadana se enfrentó a un remesón interno, porque yo creo que este candidato es el candidato a vencer.
Es decir, yo creo que en el momento en el que se activó la muerte cruzada, el candidato a vencer desde alguna forma era probablemente Lasso. Es decir, si pensábamos en Lasso, era un señor mayor de centro derecha a quien se le podía acusar de una serie de problemas de gestión pública, pero de pronto el candidato a vencer es un hombre joven, apuesto, con un buen discurso de seguridad y que además tiene unas credenciales para decir que sabe cómo resolverlo. Además de eso, está preparado, es economista, entonces también ahora está jugando un poco más con el discurso securitista, pero presentándose también como alguien que es más que solo eso. Entonces yo creo que es el candidato a vencer y eso también yo creo que ha hecho que Revolución Ciudadana hasta el momento no presente su candidato. ¿Cuáles son los temas que se van a discutir? Bueno, el de seguridad, como les mencioné, es fundamental. ¿Cuáles van a ser las posturas frente a la crisis de seguridad? Seguramente. Y otro que no es menor, y no es menor porque coincide con una consulta popular que se va a llevar a cabo al mismo tiempo, es el tema de la gestión de recursos naturales en el país. El gobierno del expresidente Rafael Correa planteó que una de las zonas más biodiversas del país y del planeta, el Yasuní, en donde tenemos reservas petroleras, no se ha explotado. Es decir, que el resto de países del mundo contribuyan a un fideicomiso, a un fondo, y el Ecuador se comprometía a no explotar eso para preservar la biodiversidad. Finalmente, el expresidente decidió que eso no iba más, dijo que el mundo nos ha fallado, así que de todas maneras comenzamos a explotarlo. En ese momento hubo un colectivo social muy importante que intentó reunir firmas suficientes para llamar a una consulta popular, un referéndum para bloquear esa explotación. En ese instante, estamos hablando del año 2015, por ahí, me falla un poco la memoria, antes quizá, y entonces en ese momento ese grupo fue desestimado. La Corte Constitucional llegó recientemente a la conclusión de que ellos contaban con las firmas y que el bloqueo a esa consulta fue ilegal. Por lo tanto, vamos a tener esa consulta y si es que esa consulta triunfa, implica que las actividades extractivas en el Yasuní se tienen que detener. Y estamos hablando de varias decenas de miles de millones de dólares que van a dejar de entrar a la caja fiscal. Entonces, esa también va a ser una discusión, y va a ser una discusión porque hay candidatos como Yacu Pérez que se han abanderado siempre de que los recursos naturales tienen que permanecer en la tierra y que no tienen que ser explotados, y habrá que ver cómo se van posicionando los otros candidatos a ese respecto, sobre todo cuando vamos a tener además una consulta popular en donde expresar esa preferencia ciudadana. Entonces, creo que con esto más o menos resumo la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Pablo. Veo que está conectado también Diego Pérez Enríquez. No sé si Diego está por ahí. Porque, ahí está. Bueno, Diego, bueno, que también estuvo con nosotros en otras oportunidades, es politólogo y además está conectado en el Quito y es directivo del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Así que, bueno, muchas gracias, Diego. No, gracias Julio, y mil disculpas por la demora en conectarme, pero bueno, buenas tardes con todos, un gusto estar acá. A ver, yo no sé cuánto puedo agregar a lo que ha dicho Pablo, creo que el análisis que hace Pablo es clave en describir el caso del Ecuador. Sin embargo, yo quiero añadir quizás un par de cosas que me parece que son centrales, más allá de los actores, me parece en términos de la dinámica de funcionamiento del sistema, ¿no? Y ahí la primera cosa pasa por comprender que en este momento al que se aproxima el Ecuador, no solamente se elige un presidente, sino que se elige una asamblea, ¿no? Un legislativo. Y en ese contexto, por lo menos si vamos hacia atrás en la historia del Ecuador, nos vamos a encontrar con que el punto de quiebre siempre en cualquier gestión de gobierno ha sido el legislativo. Es decir, el bloqueo desde el legislativo en ciertos casos o la generación de grandes mayorías desde el legislativo, en el único caso de Correa entre el 2013 y el 2017, el 2008, 2009, 2013 también, pero digo, salvando esos dos momentos, la relación ejecutivo-legislativo tiende a ser conflictiva y es de ahí donde me parece que algunos de los partidos aprendieron a lo largo de la historia bastante bien
atrincherarse en ese espacio, ¿no? Y digo, utilizo este término porque me parece que, por ejemplo, en la década de los 90, el Partido Social Cristiano de alguna forma dejó de competir por el Ejecutivo y prefirió competir siempre por el Legislativo, y consiguió desde ese espacio generar una serie de tensiones que terminaron reflejándose, me parece a mí, en las crisis del 97, del 2000 y del 2005. Y que me parece que por sus formas no fueron crisis muy distintas de esta que hemos atravesado hoy, que nos arrojó a la muerte cruzada, ¿no? Ahí yo creo que la figura de Topic funciona bastante bien, este outsider del que mencionaba Pablo, funciona bastante bien, sí, quizás para la competencia en el Ejecutivo, pero sobre todo va a funcionar bastante bien para arrastrar mucha gente para legisladores, ¿no? Y ahí yo creo que el Partido Social Cristiano va a lograr conseguir una mayoría importante. No sé si la primera mayoría, pero por lo menos un grupo bastante importante de legisladores. Hay que pensar ahí un poco para armonizar el discurso, que las legislaturas de acá en el Ecuador tienden a ser bastante fragmentadas. No sé si necesariamente polarizadas, de eso se puede discutir un poco más. Digo, los acuerdos entre la izquierda y la derecha, y me parece que lo conversábamos en este espacio la vez anterior, los acuerdos entre izquierda y derecha tienden a ser bastante más fluidos, hay menos polarización, pero sí bastante más fragmentados, ¿no? Entonces, hay muchos candidatos minoritarios que logran meter un par de legisladores, que me logran meter 3, 4 legisladores, y con eso logran generar suficiente tensión para renegociar las condiciones de relacionamiento en el sistema. Entonces, yo ahí añado a lo que Pablo había mencionado, que hay que ponerle un ojo en las elecciones legislativas. Y una segunda dimensión que hay que tomar en cuenta en esta coyuntura para el Ecuador es la de las ya acontecidas elecciones locales, para gobiernos locales. Hay que recordar que estas elecciones fueron en febrero y que las ciudades de Quito, de Guayaquil, las dos más grandes del país, Manta, las provincias de Quito, Guayaquil, perdón, las provincias de Pichincha, de Guayas, de Azuay, las más grandes del país, lograron obtener una mayoría del correísmo, ¿no? Y tradicionalmente han sido desde las ciudades el segundo lugar desde donde se suelen generar presión sobre el sistema para forzar a decisiones del Ejecutivo. Entonces, me parece a mí que esta sí es en lo formal una competencia por el Ejecutivo, pero existen estos otros escenarios de tensión y de competencia que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta para entender que en este caso en particular las cosas van un poco más allá de quién se sienta en Carondelet, ¿no? Y me parece que va a jugar predominantemente esta dinámica de la repartición del poder entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, ¿no? Esos son dos elementos de ahí que quisiera resaltar, añadiendo a lo que había dicho Pablo. Muchas gracias, Diego. Antes de circular la palabra entre quien quiera tomarla, abrir el micrófono y hablar, yo tenía una pregunta que va dirigida tanto a Octavio como a Pablo y a Diego, que tiene que ver con cómo está quedando, provisoriamente al menos, los sistemas partidarios en ambos países, porque algo que han destacado los tres de diferente forma es que en un contexto de cambio muy dinámico, pareciera se están fortaleciendo identidades políticas partidarias, ¿no? Una cosa que destacó Octavio es que en Chile tenemos el fenómeno del Partido Republicano, que tiene una homogeneidad y aparte un nivel de organización que todavía no lo conocemos del todo porque todavía es muy nueva la historia del Partido Republicano de Kast, pero a diferencia de lo que era la antigua derecha de la política bicoalicional de los 30 años previos a Boric,
acá tenemos un partido político, ¿no? Con niveles de diálogo interno mucho, mucho más reducidos, y al mismo tiempo lo que estaban señalando tanto el surgimiento de candidatos antisistémicos como Topic o el resurgimiento del correísmo con un Correa que ya es distinto de aquel que gobernaba en un marco coalicional, eh, por lo menos en la primera etapa. Bueno, pareciera que estamos yendo hacia una política más partidista que de coaliciones, ¿no? Quiero partir con lo de Chile. Es cierto que en Chile ha habido un cuadro de fragmentación bastante notorio que se ha ido acentuando. Este nivel de fragmentación incluso se viene registrando estando todavía vigente el sistema binominal. Aún así, el sistema binominal no logra evitar la fragmentación, pero no es una fragmentación al nivel que se va a registrar a partir del año 2017 cuando se instaure el sistema proporcional. Y ahí este fenómeno se va a acentuar, se va a acrecentar, afectando principalmente al ámbito de la centroizquierda y de la izquierda. Eso va a provocar un problema de solidez institucional. No hay solidez institucional, los gobiernos no tienen un respaldo partidario eh, eh, acentuado, consolidado. Más bien hay un problema ahí desde el punto de vista de las instituciones representativas y eso afecta incluso la dinámica de la gobernabilidad, sobre todo en la fragmentación que se está produciendo al interior del Congreso Nacional. Es muy difícil la gobernabilidad con este cuadro de fragmentación y por otro lado, esa fragmentación había generado una política pendular que se detiene ahora. Pendular porque todas las elecciones tuvieron resultados completamente distintas, unas respecto de las siguientes o las sucesivas respecto de las anteriores. Y era pendular porque iba desde la izquierda a la derecha. Y hoy día la irrupción del Partido Republicano permite que ese movimiento pendular se detenga. Se detenga porque el Partido Republicano, a diferencia del resto del sistema de partidos, ofrece mayor solidez institucional, ofrece mayor nivel de arraigo. La representación del Partido Republicano es una representación transversal desde el punto de vista no solamente político, sino que también transversal en términos sociales y económicos, superando el tipo de representación que había tenido históricamente la derecha. Entonces ofrece un tipo de solidez institucional que no existía en los últimos años. Y eso permite frenar este movimiento pendular. Lo más probable es que la presencia del Partido Republicano, y ya lo hemos visto en las discusiones que se han llevado a cabo al interior del Consejo, del Comité de Expertos, que está generando los insumos para que discuta el Consejo Constitucional, ya hemos visto que las propuestas apuntan a la necesidad de establecer umbrales para que los pequeños partidos desaparezcan, se fusionen o se generen eh, una suerte de federación de partidos, o algo así como el funcionamiento del sistema político de partido uruguayo, donde los partidos son más bien coaliciones encubiertas de pequeños partidos que tienen rótulos, que tienen identificación programática e ideológica, y que aportan un rótulo general para aglutinar a todas las organizaciones que integran el Partido Colorado, el Partido Blanco y en el caso uruguayo el Frente Amplio. Algo así tendería a ocurrir en Chile con la presencia del Partido Republicano. De hecho, ya se han planteado algunas propuestas de fusión de lo que es el socialismo democrático, sectores que anteriormente formaban parte de la ex concertación, así como también sectores del Frente Amplio. El Frente Amplio ya se ha planteado que no seguiría siendo una coalición de partidos, sino que más bien se transformaría en un partido para precisamente poder enfrentar y contrarrestar esta enorme representación, fuerza y capacidad de movilización que tiene la derecha radical representada por el Partido Republicano. Ese sería hoy en día el escenario partidario en Chile. Desde luego, si lo comparamos, históricamente estamos frente a una situación inédita. El sistema de partido
chileno nunca había tenido en toda su historia el nivel de fragmentación que tiene hoy. Y no solamente fragmentación, los partidos, además de fragmentarse y de debilitarse desde el punto de vista organizativo, se han desnacionalizado. En Chile, con excepción del Partido Republicano, no hay ningún partido que tenga capacidad de estar presente en todas las regiones o en todas las provincias, como había ocurrido con muchos partidos históricamente. No sé si alguien más quiere. Yo. Sí, Julio, perdón. Yo quiero ir volviendo un minuto sobre el caso del Ecuador. Pensando que, a ver, quizás la matriz de análisis para el Ecuador no es tan partidista, ¿no? Si bien existen cosas, organizaciones que formalmente podrías denominar partidos políticos, la dinámica tiende a ser bastante más electoralista, más de organización conformada para las elecciones. Y si bien a priori podemos asignarles una posición en el espectro ideológico, eh, esta cambia muy rápidamente y cambia quizás no tanto en función de determinantes ideológicas, sino de determinantes coyunturales, ¿no? Y nuevamente para mí el ejemplo de esto es el pacto entre el correísmo y el socialcristianismo vigente hasta hace poco. Dicho esto, claro, queda siempre la duda sobre cuál es la dinámica de funcionamiento de las organizaciones electorales acá en el Ecuador. Y me parece que es una dinámica que está concentrada sobre todo en ganar las elecciones. Pensaría, y ahí no sé si Pablo coincide, pero pensaría que quizás el movimiento indígena a través de su brazo político, Pachacutic, es la organización que tiene una estructura quizás ideológicamente más sólida, pero para mí ese es un quizás todavía sujeto a algunas discusiones, pero digamos, en principio tiende a funcionar de una forma más sólida, más orgánica. Pero atrás de todo esto me parece que juega mucho, y por eso yo enfatizaba hace un rato el tema de los gobiernos locales, porque me parece que juegan mucho las dinámicas locales y la forma como están construidas muchas de las lealtades locales en el país, antes que las grandes dimensiones nacionales de funcionamiento de los partidos, ¿no? Es un sistema que recicla mucho, entonces quienes hoy legislador, mañana muy probablemente va a ser alcalde y pasado mañana va a ser prefecto para volverse a candidatizar a ser legislador en 3, en 4 ciclos, ¿no? Entonces, hay unas dinámicas locales muy poderosas que son además las que operan en los momentos de movilización nacional. La capacidad de permitir o de auspiciar la llegada del movimiento indígena a la ciudad, no bloquear las entradas a Quito de ciertos actores, en fin, una serie de pequeñas estrategias que ocurren desde lo local y que terminan aportando para la construcción de lo nacional o de la política nacional. No sé si la construcción de lo nacional en el sentido de una construcción formal de Estado, ¿no? Entonces, siento que existiendo estas tensiones, hay un dato importante en términos de la reflexión sobre los partidos, ¿no? Y es que nominalmente nuestra legislación busca constantemente forzar a que los partidos entren en dinámicas más oficiales, más formales, más serias de organización, y esto no llega a suceder nunca, ¿no? Sistemáticamente esto se cae. Existen mecanismos constitucionalmente, la obligatoriedad de que existan mecanismos de democracia interna, pero en esta ocasión, dada la premura del tiempo, pues no se van a tomar con las formalidades que esto debería ser, ¿no? Y se van, digo, siempre se encuentran vías alternas, siempre se encuentran atajos para no fortalecer la dinámica democrática de los partidos o de las organizaciones, para ser más exacto. Entonces, yo creo que ese es un dato que vale la pena apuntarlo, y por eso siento que esta es una carrera muy personalista siempre.
Muy brevemente complementando, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Diego. Es más personalista que otra cosa. O sea, los partidos existen y existen como maquinarias electorales, no, no cumplen más funciones, no capacitan cuadros, no presentan cuadros, ni siquiera necesitan tener un posicionamiento ideológico específico. Y ahí hay algunos elementos que me parece importante señalarlos rápidamente del diseño institucional que tenemos. Uno que Patricio ya mencionó, que tiene que ver con las coaliciones. Hay un estudio tremendamente interesante de Andrés Mejía Costa y de John Porga Gesimovich sobre cómo funcionaban las coaliciones en el Ecuador desde el 79, que regresamos a la democracia, hasta el 96, en donde el Ejecutivo podía asignar fondos a los asambleístas, fondos de desarrollo para las provincias, y eso permitía que en promedio existan coaliciones que duren más o menos un año. Desde el 96 hasta el 2006 hay coaliciones que duran 3 meses. Entre el 2007, 2008, la época correísta, digamos los 10 años del correísmo, en donde no se necesitan coaliciones porque el correísmo tiene prácticamente la mayoría de la asamblea. Y ahora que hemos regresado probablemente a un escenario mucho más parecido al de el 96-2006, ¿no? Entonces hay ese elemento, el de las coaliciones, no hay ninguna incentivo para los partidos políticos para llegar a coaliciones en el Ecuador, el diseño institucional no lo permite, pero hay otros elementos importantes, algunos ya lo señaló Diego, el tema de que elecciones primarias, los mecanismos democráticos dentro de los partidos están ampliamente definidos, entonces básicamente lo que se acostumbra no son elecciones primarias, lo que se acostumbra son asambleas partidarias que normalmente están arregladas previamente. Entonces las personas que militan en los partidos muchas veces se decepcionan porque dicen, a ver, yo llevo militando acá 3, 4, 5 años, pero resulta que alguien que es famoso en TikTok o en Twitter va a ser el candidato del partido. ¿Y por qué? Porque la dirigencia así lo decidió. Entonces, eso evidentemente desmotiva la militancia, entonces no tienes una militancia que actúe más allá de las elecciones. Hay otros elementos. En el Ecuador es muy común el transfugismo, es decir, muchos asambleístas antes de asumir el cargo, entre que fueron electos y asumen el cargo, ya se declaran independientes y no hay ningún costo para ellos al hacer eso. De hecho, hay todos los beneficios porque al declararse independientes, sobre todo en la mayoría de gobiernos ecuatorianos, que todos han, salvo por un periodo de Rafael Correa, todos son gobiernos de minoría en el Parlamento, entonces siendo independiente puedo chantajear más fácilmente, puedo hacer valer mi voto frente al Ejecutivo, entonces es mejor que negociar en paquetes, salvo que el paquete sea lo suficientemente grande como para que me ofrezca algo a futuro. Y ahí eso se correlaciona también con lo que mencionaba Diego, que es el tema de las carreras. En el Ecuador tenemos mucha experiencia en carreras regresivas, en el sentido de que llegan al Parlamento y luego regresan a sus territorios, entre otras cosas porque acá la reelección está limitada a 2 periodos también para cargos legislativos, entonces tú sabes que no hay mucho más allá. Y de hecho muchos parlamentarios que llegan de provincia, llegan a Quito, se dan cuenta de que no pueden hacer mucho en el Parlamento y prefieren regresar a sus provincias porque prefieren ser alcalde de su ciudad o prefecto de su provincia en lugar de ser parlamentario nacional en una asamblea fragmentada en donde tampoco voy a poder tener réditos políticos pensándolo muy en lógica de rational choice, me refiero. Entonces tenemos eso y además de eso, y con esto voy a cerrar, en nuestro sistema político tenemos una diferencia, nosotros tenemos 2 tipos de organizaciones políticas, los partidos políticos y los movimientos políticos. Y los movimientos políticos, por las características legales que tienen, no voy a ahondar en ello, pero son una competencia desleal a los partidos políticos porque tienen que cumplir menos requisitos y sin embargo pueden competir igual que un partido nacional. Entonces también hemos generado una competencia desleal al partido político. Solo como dato, en el Ecuador tenemos más de 250 organizaciones políticas registradas. De esas 250 organizaciones políticas, 17 son nacionales y solo 7 son partidos políticos. Entonces, para entender la proporción de lo fragmentado que está y de lo poco institucionalizado de nuestro sistema de partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, no sé quién más quiere tomar la palabra. Sí, Liliana, obviamente. Tenés que desmutearte. No,
Ahí va. Estás muteada. Ahora, Ahí está. Ahora sí. muy breve. Más allá de los síntomas compartidos en la región y particularmente cuanto más débiles son los partidos como en Ecuador, más se notan, y la conclusión genérica de la dificultad de producir política consensuada que hay en Chile o que hay en Ecuador, a mí me parece que igual hay un trasfondo muy distinto, por lo menos como historia que se llega hasta el presente, porque yo pienso que en Ecuador, digamos, a fin de los 90, al 98, los partidos empezaron a sucumbir, y el hecho es que hoy candidatos que busquen apoyo de partidos, lo que prueba es que los partidos quedan condenados a hacer lo que decía Dahrendorf, un taxi para subirse al poder y no otra cosa. Sin embargo, y pese a que los dos tuvieron protestas sociales y al proceso de descentramiento del sistema político chileno que rememora los 60 y por lo tanto la polarización, yo creo que la red institucional es muchísimo más sólida en Chile, y el ejemplo del Partido Republicano también lo lleva, lo muestra, es decir, que en Chile todavía me parece que los partidos son algo más que un taxi para llegar al poder y que tienen capacidad de administrar el conflicto todavía, a pesar de la situación difícil que el presente plantea, porque claro que también ahí está la crisis, y claro que la vieja concertación hace aguas y el centro no está. Bueno, solo eso, me parecen distintos, pero con puntos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, sigue circulando la palabra, no sé si quiere tomar. Jorge de Lucio levantó la mano. Sí, Adelante, perdón. Jorge. ¿Qué tal? Me disculpo que mi pantalla no está funcionando hoy, pero nada, primero agradecerles a todos los que todas las exposiciones realmente súper interesantes. A mí me gustaría hacer una pregunta también compartiendo un poco lo que Liliana recién comentaba, tal vez más vinculada con Ecuador y la posibilidad de que eso pueda tener un efecto cascada en los demás países de Sudamérica, que es un poco por arriba del sistema de partidos. Y querría saber cuál es la probabilidad de que haya un quiebre democrático. La verdad es que es un tema que a mí me obsesiona porque cada vez uno ve más posibilidades de un quiebre. La calidad del diálogo se deterioró muchísimo. Todos adoptamos posiciones muy extremas. Y me gustaría un poco saber, lógicamente, por Chile, pero mucho más por Ecuador, que por lo menos con la información que tenemos aquí en Argentina a veces lo vemos más próximo a una posibilidad de fractura. Así que nada, les agradezco si me pueden dar un par de ideas sobre eso. Si no hay nadie más, puedo Dale, puedo intentar hacer algunas ideas. Y hago un tema de ideas también recuperando un poco este término que utilizó Liliana hace un momento de red institucional, porque a mí me parece, a ver, a mí me parece interesante, o sea, ya les he dado todas las malas noticias. Digamos que si queremos ver el lado positivo de esto, algo que yo sí creo que es tremendamente positivo es que con todas las fallas y críticas que podemos tener sobre el diseño institucional de la Constitución de 2008 de Ecuador, es verdad que dos presidentes se han enfrentado a tres crisis políticas que en el 97 hubieran representado la salida irregular de las presidencias. Es decir, hubiéramos tenido golpes de Estado. Hubiéramos tenido ya al menos 2 golpes de Estado en estos últimos 6 años. Y el que no exista eso, quiere decir que con todos los problemas que pueda tener, la Constitución del 2008 sí ofreció válvulas de escape institucionales. Pueden ser imperfectas, podemos criticar el hecho de que un presidente permanezca en el cargo durante casi 6 meses sin parlamento, por supuesto que es criticable,
Sin embargo, también estamos viendo que está bloqueado, o sea que la Corte Constitucional está cumpliendo un rol de freno en el sentido de que no puede pasar decretos ley como quiera. La Corte Constitucional se está tomando su tiempo en analizarlos y asegurarse de que solo sean de urgencia económica, como dice la Constitución. Es decir, de alguna forma, la respuesta institucional del Ecuador, yo creo que es mejor que la respuesta institucional del Ecuador en los 90s e inicios del siglo XXI. Y esto también porque en algunas otras oportunidades me han preguntado sobre el Ecuador y Perú, si es que el Ecuador se está peruvianizando. Y yo me atrevería a decir que no justamente por eso, porque contrario a lo que ha ocurrido en Perú, acá no ha habido intentos de salirse del marco constitucional. Quizá han jugado en la línea, pero estamos dentro del marco constitucional. Y eso también me permite un poco responder a la pregunta de Jorge en el sentido de que no creo que estemos cerca a un quiebre democrático. No creo que estemos cerca a un quiebre democrático, entre otras cosas, porque estamos jugando con las reglas. Al límite, con problemas, de forma tropezada, pero estamos jugando con las reglas. Y a eso yo le agregaría algo que es tremendamente importante, que es la actitud y la posición de Fuerzas Armadas en el Ecuador. En el Ecuador, cualquier quiebre democrático parte por Fuerzas Armadas, es decir, incluso las caídas de presidentes en los 90s y inicios del siglo XXI fueron con el visto bueno de Fuerzas Armadas y con además el requerimiento de Fuerzas Armadas de que si se cae el presidente haya sucesión constitucional. Es decir, ok, lo van a sacar de forma ilegal, está bien, pero se va a respetar la sucesión presidencial y la sucesión presidencial hace que un civil, que el vicepresidente, asuma la jefatura del Estado. Entonces, en ese sentido, las Fuerzas Armadas tradicionalmente en el Ecuador tienen una postura, digamos, si es que me permiten el uso de la palabra, digamos que democrática en ese sentido, o quizá institucional más que democrática, pero en el sentido de que no están dispuestos a asumir asumir el mando del país, la dirección del país, ni tampoco a someterse, subordinarse a un presidente que no goce de algún nivel de legitimidad democrática. Entonces eso, insisto, jugamos con la democracia al límite, la calidad de la democracia es tremendamente cuestionable, esa es otra historia, pero de ahí a pensar en el quiebre me parece poco probable. Interesante. Quisiera, a fin de responder a la pregunta de Liliana, establecer una distinción. Primero, distinguir entre el comportamiento de los principales actores sociales y políticos y luego lo que ocurre a nivel de la opinión pública o incluso a nivel de cultura política en Chile en este momento. Respecto a los actores sociales y políticos, desde la época del estallido del año 2019 se ha buscado la salida institucional. Son muy pocos y prácticamente residuales los sectores que buscaron otro tipo de alternativas extrainstitucionales en el marco del estallido. Terminó validándose la solución vía cambio constitucional y en eso estamos en este momento, de buscar soluciones a la crisis política que es evidente a través de mecanismos de cambio constitucional o a través de otras fórmulas, incluso restableciendo políticas de acuerdo, que en algún momento sirvieron para avanzar y para consolidar el sistema democrático en el contexto de los años 90. Desde esa perspectiva, podríamos decir, se aleja la posibilidad de la salida a través de quiebre institucional o incluso la alternativa de tipo autoritaria. No hay posibilidad. Pero desde el punto de vista de la opinión pública, la situación tiende a ser un poco más preocupante, porque la opinión pública sí está demandando soluciones de tipo autoritaria. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la opinión pública se ha producido nuevamente un debilitamiento del apoyo hacia el sistema democrático. Se ha dado a conocer estos días una encuesta que muestra una importante valoración y recuerdo, podríamos hablar de lo que la literatura politológica en algún momento señaló los nostálgicos del pasado autoritario, donde esa nostalgia del pasado autoritario vuelve con una valoración más o menos significativa de la experiencia autoritaria desde el año 73 hasta el año 90. Y desde luego también
el debilitamiento del apoyo al sistema democrático con una franja importante de la población que le da lo mismo, que le da exactamente lo mismo. Y que, dicho sea de paso, esa misma franja de la población ha permitido que se arraigue y se logre intensificar el discurso antipolítico, el discurso antipartido, e incluso que ha permitido esta propuesta de parte de una derecha más radical que no logra aún sobrepasar los límites de la institucionalidad. Por más radical que sea la derecha en Chile, todavía no logra sobrepasar el marco institucional vigente. De manera que hay que hacer esa distinción al pensar en Chile en este momento. El punto es, si desde el sistema político se va a lograr revertir la crisis y lograr también movilizar al conjunto de la población para, digamos, asegurar cierto respaldo a la nueva institucionalidad política que emerja eventualmente del nuevo texto constitucional, o viceversa, si una parte importante de la clase política se va a dejar seducir por ese anhelo que existe en una parte importante de la población que aspira a soluciones de tipo autoritaria o que ha mostrado incluso una actitud claramente antipartido y antipolítica. Muy interesante. Yo, perdón, Julio, solamente quiero añadir una cosa pequeña a lo que Pablo había dicho, pero también un poco tratado de recoger la reflexión de Octavio. Claro, podríamos no pensar en una ruptura democrática en lo inmediato, las condiciones, yo coincido con el análisis de Pablo, pero lamentablemente también creo que a ratos nos quedamos con muy poquito, ¿no? O sea, digo, es bueno que no haya una ruptura posible en el horizonte, pero creo que las condiciones siempre terminan caminando por un borde muy delgadito de qué es la democracia y cómo esta funciona, ¿no? Porque me parece que más allá de los procesos institucionales que existen, que nuestra Constitución efectivamente en este momento habría evitado que retornemos a un escenario equivalente al del 97, del 2000, del 2005. Todo eso es cierto. Y sin embargo, me parece que la dinámica de crisis y la dinámica lleva a que siempre la crisis sea el punto de llegada, ¿no? Que no existan mecanismos de mediación institucional previa, sino que tienes que llegar al momento de crisis, y la crisis tiene que ubicarse en el borde de la ruptura, ¿no? Para que se active algún mecanismo institucional que consigue frenar el desborde, ¿no? Y eso a mí me preocupa y me devuelve, cuando Octavio mencionaba los textos sobre la democracia de los años 90, yo pensaba en todas estas largas clases, ¿no? Sobre las democracias adjetivadas, las democracias de baja intensidad y demás. Porque claro, estaríamos cumpliendo esas formalidades, sí, quizás y con las justas, pero me parece que subsiste un problema de institucionalidad grande, grave ahí, que en mi perspectiva está dado por esta ciudadanía vaciada que tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego. No sé si alguien más quiere agregar algo. Estamos medio en horario ya. Patricio, no, dijiste que no. Ok. Bueno, si no hay más comentarios, entonces finalicemos acá. La verdad que hicimos un ejercicio comparativo, no sé si se dieron cuenta. Muchas gracias, la verdad que fue una excelente reunión. Y bueno, nos volvemos a ver el primer martes del mes de junio. No, perdón, del mes de julio. Ya estamos en el mes de julio. Bueno, buenas noches. Hasta luego.